Hoy traemos 3 historias de abuelas. Recuerda suscribirte al canal para escuchar más historias. Ahora sí vamos a las historias. Abuela con derecho y selección de nombres. Obligatorio en dispositivos móviles y el inglés no es mi primer idioma. Entonces, el título explica un poco, pero aquí está la historia. Mi tía está embarazada de su segundo hijo, y todos nos acabamos de enterar de que está esperando otra niña. Todos estábamos felices y emocionados, lo estaríamos sin importar el género, pero luego vino el problema, elegir un nombre. Mi tía y su esposo tienen ideas muy diferentes y los dos han estado discutiendo sobre nombres desde que ella estaba embarazada del primero. Si a uno le gusta el nombre, al otro no y viceversa. El resto de la familia, obviamente, les estaba dejando resolverlo y ocasionalmente sugeríamos un nombre u otro para tratar de ayudar. Él finalmente acordó en uno, supongamos que Salice, obvio nombre falso. Mi tía finalmente lo anunció y digamos que mis abuelos estaban menos que emocionados, diciendo que preferían a Ison. Admitiré que no era mi favorita entre las opciones, pero no es que yo diría nada. Mi mamá trató de hablar con ellos diciéndoles Salice o a Ison. Lo más probable es que todos lo llamaran Ali de todos modos. Literalmente, todos en mi familia usan sus apodos y rara vez su nombre completo. Finalmente, a la parte de los derechos, mi abuela decidió que sería bueno llamar a mi tía y decirle que cambiara el nombre del bebé porque no le gustaba. Mi mamá y yo quedamos impactados cuando mi tía nos dijo, pero mi tía se enfrentó a ella como tanto yo como mi esposo estuvimos de acuerdo con este nombre y nos encanta. Tuviste la oportunidad de nombrar a 3 niños y ahora es nuestro turno. Honestamente, el descaro de algunas personas me hizo poner los ojos mucho en blanco. El reclamo de herencia de mi abuela que podría haberme arruinado el futuro de mi hermano y el mío. Un poco de contexto, mi familia es una familia bastante acomodada, mi mamá y mi papá han recolectado dinero y tierras para su negocio y pueden enviarme a mí y a mis 2 hermanos a una escuela internacional local. La mayoría de las tierras que compraron estaban a nombre de mi madre por una razón tonta que no tenía nada que ver con esta historia, recuerda este punto. Sin embargo, mi madre falleció con una enfermedad en la cabeza antes de que yo pudiera terminar la escuela secundaria, hace 5 años, pero hasta el día de hoy todavía estoy afectado por ese evento. Antes de que ella falleciera, papá sintió que se produciría algo en torno a los conflictos relacionados con la herencia, por lo que intenta limpiar todo, incluso visitando el registro de la propiedad todos los días durante un mes entero, y transfiriendo la herencia a nombre de él, yo y mis hermanos. Ahora, como probablemente todos sabrán, donde hay mucha herencia involucrada, su familia está a punto de ponerse a trabajar. Aquí entra mi abuela, la madre de mi madre fallecida. Para empezar, no hubo ningún problema. Mi papá prometió dejar que mi abuela se quedara en la casa que él y mi mamá construyeron, la casa estaba registrada a nombre de mi papá. Incluso le proporcionó un pago mensual de aproximadamente $650, puede que no suene mucho, pero en mi país fue suficiente para vivir cómodamente, considerando que ella no es responsable del alquiler y otras facturas. Todo, excepto algunos reclamos de herencia menores y estúpidos aquí. Y ahí, parece estar bien durante unos 3 años. El 4.º año es cuando empieza el relajo se pone. Por esa época, estaba haciendo una maestría en el Reino Unido, que recién me gradué en el momento de este puesto. Mi hermana está haciendo una licenciatura en Australia y mi hermano menor está a punto de graduarse de la escuela secundaria. Como siempre ha sido el objetivo de ambos padres enviarnos al extranjero para recibir educación, ¿puedes adivinar la carga financiera que tiene mi padre ahora? Mi abuela, sin embargo, decide que no es de su incumbencia y decide demandar. Aparentemente, de acuerdo con el documento de la demanda, ella tiene derecho a todas las tierras que están registradas a nombre de mi mamá antes de que ella lo firme, la casa en la que mi papá la deja vivir, junto con otras cosas por valor de más de millones en dólares. Podrías estar pensando, ¿qué le pasa a esta abuela? Pero, ¿no firmó tu mamá el documento de herencia? Aquí es donde se pone peor la cosa. A pesar de que mi padre envió a mi madre para que la trataran en uno de los mejores y más caros hospitales privados del país, y derrochó casi $1 millón en tratamiento médico, y mi abuela sigue afirmando,
Esta persona ha intentado desaparecer indirectamente a mi hija y tiene la intención de acaparar toda la herencia para sí mismo. Estos incluían soltar excusas como engañarla durante un estado no completamente consciente, después de todo, es un tumor cerebral, darle agua verde insalubre durante su periodo de estadía en casa o incluso instruir intencionalmente a los médicos para que no traten completamente a mi hija. Lo que hace que mi sangre hierva aún más es que a mi abuela no le importaba el hecho de que yo y mis hermanos, sus nietos, nos viéramos afectados por esto. Los detalles de la demanda y esas cosas son complicados, pero solo para darles un resumen, mi papá tiene ventaja, aunque existen pocas lagunas, ya que todos los documentos han sido firmados y los documentos de la paciente no respaldan ninguna de sus tontas afirmaciones. Sin embargo, decidió resolver la demanda en el tribunal diciendo que pagará a mi abuela $500.000 en efectivo, permitiéndole quedarse en esa casa por el resto de su vida y permitiéndole cobrar el alquiler de uno de los pequeños condominios de mi padre para él el resto de su vida también. Esto es con la condición de que mi abuela corte todos los lazos familiares con nosotros y nunca vuelva a llevar el tema de la herencia a los tribunales. Cuando le pregunté a mi papá por qué decidió llegar a un acuerdo dándole dinero a mi abuela, aunque mi abuela presentó una demanda en su contra sin tener en cuenta su carga financiera y él todavía tenía la ventaja, simplemente dijo: tu mamá amaba mucho a tu abuela, le prometí que nunca lastimaría a la abuela. Las consecuencias: la demanda se resolvió hace aproximadamente un año. Si te estás preguntando qué pasa después, la familia de mi mamá es un desastre. Lo último que supe es que mi abuela ya ha gastado todo el dinero y ahora está recibiendo amenazas de su grupo de familiares, ya que quieren participar con la parte. Ahora está suplicando ver a los nietos que tanto ama. Y ella ahora, habla de karma. La abuela titulada me regaña por envolver un regalo. Así que hoy estaba pensando en esto y creo que encaja. Yo era un estudiante de sexto grado, alrededor de 11 años, y presidente de mi clase. Tuvimos que inscribirnos para envolver los obsequios en Barnes & Noble y muy felizmente me ofrecí como voluntario para todos los lugares abiertos que tengo. Todos estaban muy agradecidos de tener sus regalos envueltos, e incluso si nos equivocamos, fueron pacientes porque éramos niños y esas cosas. Esta dama se acerca e inmediatamente es grosera desde el principio. Ella arroja sus artículos sobre la mesa frente a mí y ya me está mirando fijamente. Quité demasiado papel de envolver y cinta adhesiva, así que agarré las tijeras para cortarlo un poco y esta señora se vuelve loca. Arrebató sus cosas y mis suministros y lo envuelve ella misma primero. Luego me grita por ser un mocoso. Luego le grito a mis maestros, las personas más geniales del mundo, y llamaron a alguien para que la acompañara. Gané esta pequeña batalla por 3 razones. 1. Mis profesores me compraron una galeta después. 2. No tuve que hacer ningún trabajo real para envolverlo, lo hizo ella misma. 3. Ella dejó sus artículos sobre la mesa. Ella no volvió por las cosas y esa galleta estaba deliciosa.